Bienvenidos a este webinar de administración de contratos en proyectos. Mi nombre es Jorge Gatze y voy a estar a cargo de este webinar que entiendo aproximadamente tendrá una duración de 1 hora. ¿Qué es lo que vamos a ver en este webinar? O sea, el tema central es el rol que juegan los contratos en los proyectos. Pero como el contrato es una herramienta del proyecto, veamos entonces primero qué función cumplen los proyectos. O sea, el proyecto como herramienta de creación de valor. Luego vamos a ver el proceso del ciclo de vida de las adquisiciones y dentro de ese proceso, en qué proceso cumple sus funciones el administrador del contrato. O sea, la función administración del contrato. Para lo cual entonces vamos a ver contratos, distintas formas de contratos y de contratación, contratos de locación de obra y de servicio, contratos según precio y alcance. O sea, como la función del administrador del contrato es que el contrato sea una herramienta útil a los fines del proyecto, entender desde la perspectiva del administrador de contrato las distintas modalidades de contrato y qué función cumplen todas ellas. ¿Qué es la recepción del entregable del contrato? ¿Qué es la garantía? Dos temas centrales en la administración de contratos. Y vamos a cerrar con los conflictos más comunes, más habituales en la administración de contratos. Quien haya participado de nuestros cursos o de nuestros webinars, creo que hay una figura que es recurrente, que es repetida, y es esta que parte de la estrategia. O sea, la estrategia de toda empresa se propone en el mediano y en el largo plazo aumentar las ventas, aumentar las reservas de petróleo, bajar costos, ganar nuevos mercados, nuevas tecnologías, incorporar nuevas tecnologías, desarrollar nuevos productos. O sea, en una palabra, la estrategia busca darle valor a la organización. ¿Y cómo logra esto? A través de, en realidad, a través de múltiples proyectos, a través de todo el portafolio de proyectos de la compañía. Nosotros siempre tomamos un proyecto como unidad de análisis, pero en realidad tenemos que siempre pensar que esta transición entre estrategia y valor es a través de la multiplicidad de proyectos que la organización lleva a cabo. Entonces, el proyecto genera un resultado que es el que produce ese valor, esas ventas, esos nuevos productos, nuevos mercados para la compañía. Y una cosa que insistimos mucho, que el éxito del proyecto se mide por ese valor. Recuerden que siempre decimos que el proyecto no se justifica a sí mismo. O sea, el proyecto no tiene razón de ser en sí mismo. Lo que le da la razón de ser al proyecto siempre es ese valor. O sea, el proyecto tiene como fin generar ese valor para la organización, para el mercado, para la comunidad. Entonces, teniendo en cuenta esta función del proyecto, todo proyecto tiene un propietario, tiene un inversor, tiene a alguien que ha decidido justamente invertir y poner en marcha el proyecto. Y por supuesto que ese propietario, cuando decide poner en marcha el proyecto, asume riesgos. O sea, el proyecto tiene riesgos. Entonces, ¿por qué el propietario asume esos riesgos propios de todo proyecto?
sabemos la respuesta, por la sencilla razón de que el propietario entiende que tiene capacidad, que tiene los medios para manejar esos riesgos y precisamente transformarlos en valor, en beneficios para la compañía, ¿no? Creo que hasta acá no hay dudas, todos estamos de acuerdo. Y ahora comienza, a mi modo de ver, una de las deficiencias mayores en los proyectos. Este propietario, este inversor, este comitente que asume los riesgos del proyecto para generar valor, de pronto decide que esta parte del proyecto que ven en amarillo la subcontrata a ABC SRL. O sea, le subcontrata esta parte del proyecto a la empresa contratista ABC SRL. Y entonces acá es donde se produce, a mi modo de ver, ese error conceptual. Porque decimos que el contrato transfiere riesgos. ¿Qué significa? Que ahora los riesgos proporcionales, o sea, los riesgos que corresponden a esta parte del rectángulo del proyecto que toma ABC, ahora estos riesgos son de ABC. No, sabemos que no. O sea, no se transfiere riesgos. ¿Por qué? Porque el riesgo sigue siendo del propietario. O sea, no se le transfiere riesgos al contratista. Los riesgos siguen en cabeza del propietario. Lo que cuando subcontratamos hacemos, la función del contrato lo que hace es transferirle al contratista la gestión del riesgo. La diferencia es abismal, ¿eh? Y todos lo saben, porque muchas veces se dice, bueno, subcontratamos a ABC. Bueno, ¿y por qué lo subcontrataron? Bueno, sencillo, era el más barato. Pero la pregunta que hay que hacer es, ABC SRL, ¿tiene gente, tiene estructura, tiene know-how, tiene capacidad para manejar mi riesgo? Porque si la respuesta es no, no tiene, por más que sea barato, me estoy comprando un problema. O sea, no digo que no haya que contratar barato, pero la primera función de la contratación es que la organización contratada, el contratista, tenga la capacidad, los medios de gestionar mis riesgos, los riesgos del propietario. Mal puedo subcontratar si a su vez el que va a tomar esa parte del proyecto no tiene capacidad para manejar los riesgos que le estoy dando a gestionar. Y creo que en este concepto que se repite en proyectos de toda especialidad, de toda industria, radica uno de los problemas más reiterados en los proyectos, o sea, se manejan mal las contrataciones, el rol que cumple el contrato. O sea, por más que el propietario contrate, el proyecto sigue siendo suyo. Otro error común, propietario o comitente que se aleja de su propio proyecto, o sea, contrata a ABC y no tiene la estructura necesaria para tener presencia dentro de la parte del proyecto que lleva a cabo ABC, con lo cual el contratista se transforma en una especie de caja negra. Y si el contratista se nos vuelve para el propietario una caja negra, lamentablemente el que maneja el proyecto es el contratista. O sea, recordar la función del contrato. ¿M? O sea, el contrato es una parte del proyecto cuyo objetivo y cuya razón de ser es generar valor. Entonces, si la empresa decide, por poner una analogía simplemente, o sea, si valor para la empresa es correr en Fórmula 1, simplemente lo pongo como analogía, no como un ejemplo,
Digamos, si la empresa quiere llevar adelante un proyecto que equivale a correr en Fórmula 1, no tiene sentido contratar un auto de rally, por más bueno que sea. O sea, el contrato tiene que estar en función de los objetivos del proyecto. El contratista tiene que estar a la altura de lo que buscamos como valor con el proyecto. El auto de rally es muy bueno y el precio será muy bueno, pero no es lo que necesita este propietario para el valor que quiere. O sea, muchas veces hay una desproporción entre los objetivos del proyecto y el rol que se le da a los contratistas a través del contrato dentro del proyecto. O sea, desproporción en el sentido que los contratos y los contratistas no están a la altura de lo que el propietario busca con su proyecto, con lo cual, en vez de transformarse en facilitadores del proyecto, se transforman en cuellos de botella, en elementos que dificultan la marcha del proyecto. Por lo tanto, si como propietario estamos invirtiendo en un proyecto que tiene la magnitud de participar en un Fórmula 1, entonces tengo que contratar al nivel de Fórmula 1 y si quiero participar en un rally, ahí voy a contratar a nivel de lo que necesito en un rally. ¿Mm? Entonces esto es muy importante porque eh, la administración de contratos, que es el objeto de esta presentación, no puede resolver, o sea, ni la mejor administración de contratos podrá resolver un contrato que no cumple la función para la cual el proyecto está destinado. O sea, si el contrato está de alguna manera desarticulado del proyecto, ni la mejor administración de contratos puede resolver este mal o esta deficiencia que tiene su origen en la estrategia de contratación. Entonces, es muy importante que la estrategia de contrataciones del proyecto esté alineada con la estrategia y los objetivos del proyecto y recién ahí la administración de contratos va a tener un rol relevante y un rol que realmente ayude a que el contrato se mantenga alineado con el proyecto y sus objetivos. Entonces, habiendo visto este tema que creo que es central, veamos ahora los procesos de la gestión de adquisiciones. Y para eso me voy a remitir a la guía de los fundamentos de la dirección de proyectos, el PMBOK, que establece 4 procesos para la gestión de las adquisiciones de un proyecto, y el primero es planificar la gestión de las adquisiciones. Básicamente es tomar la decisión, qué cosa vamos a comprar o qué cosas vamos a hacer nosotros internamente. Y la otra pregunta que hay que responder es cómo vamos a comprar, con qué tipo. Este es el primer proceso. Una vez que se decidió qué cosas conviene hacer a través de terceros, de contratistas, de proveedores y con qué tipo de contrato, el proceso que sigue es efectuar las adquisiciones, o sea, llamar a licitación. ¿Qué significa llamar a licitación? Bueno, desde un proceso formal con el llamado formal a licitación y invitación a presentar propuestas hasta un llamado telefónico, preguntando un precio y adjudicando. O sea, es todo mecanismo que permita llegar al mercado y obtener las propuestas de los distintos oferentes. Este proceso tiene una salida que es central, que es el contrato, porque como resultado del llamado a licitación, el propietario, el comitente, recibe una cantidad de ofertas y selecciona la más adecuada a sus objetivos e intereses y con esa justamente
acuerda un contrato. Y una vez que hay contrato, el oferente pasa a ser proveedor o contratista, con lo cual el proceso que sigue según el PMBOK es controlar las adquisiciones. Y este es el proceso núcleo de esta presentación. Es lo que llamamos administrar el contrato. Y este proceso, controlar las adquisiciones según el PMBOK o para nosotros administrar el contrato, llega hasta que el contratista o proveedor produce el resultado para el cual fue contratado, o sea, el entregable que suministra y con el cual cumple el objeto de la contratación. Luego de lo cual corresponde el cierre de las adquisiciones o cierre del contrato. O sea, nosotros vamos, en esta presentación, vamos a ver la función de administrar el contrato como parte del proceso controlar las adquisiciones, pero vamos a ver que es muy recomendable y cada vez más que el administrador de contrato participe también de este proceso de efectuar las adquisiciones e incluso que también participe en lo posible de este proceso planificar la gestión de las adquisiciones y ni hablar del cierre de las adquisiciones como una forma de generar lecciones aprendidas para la organización. O sea, como vemos, la función del administrador de contratos va más allá del proceso controlar las adquisiciones mientras el contratista está trabajando para el proyecto. Esta es una función que debe incorporarse y que debe participar en las decisiones del proyecto previas y posteriores al trabajo del contratista en el proyecto. De modo que, teniendo esto en cuenta, eh, vamos a hablar entonces de administrar el contrato en lo que sería la parte que el proyecto incorpora al contratista para derivarle eh, el, el suministro de entregables, o sea, la parte que el contratista está trabajando para el proyecto. Entonces veamos primero qué es el administrador del contrato. Es el que es la figura que gestiona, perdón, la interfase entre el contrato y los distintos involucrados. Como dice esta diapositiva, es una función todoterreno, porque sin ser, por ejemplo, abogado, tiene que conocer de aspectos legales. Sin ser economista, tiene que conocer de aspectos económicos. Sin ser un ingeniero o un analista, tiene que conocer de aspectos técnicos. O sea, es justamente una función múltiple que ve múltiples aristas del proyecto, tanto desde el punto de vista técnico, del punto legal, del punto económico, financiero. Debe mantener el proyecto en su cauce contractual, o sea, eh, el comitente subcontrata porque es una forma de transferir riesgos, es una forma de transferir gestión de riesgos, dijimos. Entonces necesito que esa gestión de riesgos del contratista esté alineada a lo que yo necesito como objetivo de proyecto. La función administrador de contrato es prevenir las amenazas que puedan prevenirse, o sea, tener una gestión proactiva y gestionar las situaciones que puedan anticiparse como parte de esta gestión proactiva. Y lo que vamos a hablar de alguna manera, porque aunque los matices son distintos, podría aplicar por igual al administrador del contrato de ambas partes, o sea, tanto del contratista y del comitente. ¿Cuáles son las tareas del administrador de contrato? Y es una tarea que es de alguna manera parte del gerenciamiento o la dirección de un proyecto. En proyectos chicos es muy probable
que el mismo director de proyecto o project manager sea a la vez administrador de contrato, pero en proyectos de magnitud, de una cierta complejidad, donde hay varios proveedores y contratistas, es muy difícil que el project manager pueda realmente ocuparse de mantener el proyecto alineado con sus objetivos y los contratos, ¿eh? cumpliendo la función de apoyo y de soporte a estos objetivos. Por eso es que cada vez más en las organizaciones los proyectos de cierta envergadura están incorporando la función que brinda la asistencia de un administrador de contratos. Y realmente muchas veces es la mano derecha del project manager. Como dijimos antes, si bien el administrador de contrato es parte del proceso de controlar las adquisiciones, o sea, cuando el contratista está trabajando, es muy recomendable que participe en los procesos anteriores. Por lo tanto, ¿cuáles son las funciones del administrador de contrato en la licitación, en todo el proceso de preparación y llamado a licitación? Colaboraría o debería colaborar en el análisis de riesgo y en la estrategia de contratación. Un poco la figura que yo hacía la analogía en diapositivas anteriores. O sea, si con el proyecto apuntamos a correr en Fórmula 1, los contratos que estén alineados con lo que el proyecto pretende como, como valor a generar. Eh, el administrador de contratos puede colaborar en la revisión del pliego, ¿no? En los aspectos contractuales que el pliego va a incorporar y con el cual se va a llamar a licitación, en la definición de términos y contrataciones particulares, en cómo se va a aceptar o rechazar los desvíos comerciales y contractuales, o sea, cómo se van a analizar las ofertas. Es muy importante que participe de esta etapa previa porque con la experiencia que debería tener de proyectos anteriores y de contratos que han tenido falencias en proyectos anteriores, puede ser muy útil y nos puede dar alertas muy importantes ya en el mismo inicio del proceso de contratación, que es cuando se comienza a llamar a licitación. Luego, en la ejecución de los trabajos del contratista, que es precisamente, bueno, lo que todos ven como la función central del administrador de contrato, colabora en control y seguimiento de los procedimientos específicos de relacionamiento con el contratista, en las adjudicaciones de contratos de servicio y órdenes de compra de equipos mayores, en el asesoramiento de cómo vamos a manejar las comunicaciones contractuales, ¿no? Un tema clave, un tema central en la relación comitente-contratista, el manejo de las comunicaciones, en el manejo de los documentos, cómo se van a manejar los documentos, los canales, las formalidades de aceptación, de firmas y todo esto, pero siempre recuerden, con la mirada puesta en que eh, estos aspectos no sean palos en la rueda al proyecto, o sea, con la mirada puesta de que el contrato debería ser una herramienta que le facilite al proyecto fluir mejor, desenvolverse mejor, desarrollar mejor los medios con los cuales alcanzar los objetivos. Un rol central del administrador de contrato es el manejo de los pedidos de cambio, o sea, la negociación de los change order o manejos de cambio. Para eso hay que conocer bien el alcance. Para eso también es importante que el contrato tenga un procedimiento de cómo se van a manejar los cambios.
También el administrador de contratos colabora en la aplicación de multas y demás penalidades y en todo el seguimiento y cierre de pólizas y garantías que se le han pedido al contratista y que rigen durante todo el periodo en que el contratista está trabajando. ¿Cuáles son las herramientas claves del administrador de contrato? Bueno, el contrato en sí mismo, con todos sus anexos, con todos sus eh, condiciones particulares, condiciones generales, el pliego técnico, el presupuesto y el cash flow, porque maneja justamente toda la relación económico-financiera, ¿no? Entonces, el conocimiento y el manejo del presupuesto y del cash flow de ingresos y egresos del proyecto. El cronograma y el plan de tareas, porque una forma de control del contratista es justamente ver cómo está impactando en el cronograma general del proyecto, ¿m? Y cómo está de alguna manera y generar los alertas necesarios, ¿no? Y en el plan de contingencias y la forma de justamente usar las contingencias necesarias ante los desvíos que se producen en todo proyecto. Bien, pero esta función del administrador del contrato va a depender también de cómo se materializó el contrato, de qué tipo de contrato se está hablando, cómo llega a haber contrato, para lo cual lo primero que tenemos que preguntarnos es qué es un contrato. Y sabemos, de nuestra experiencia, de lo que hemos estudiado, que es un acuerdo entre dos o más personas de contenido jurídico y que genera obligaciones para las partes. Claro, como definición es amplia, incluye muchas cosas que en el día a día son contrato, aunque no las llamemos como contrato. O sea, sentarse en un taxi y pedir ir de un determinado lugar a otro lugar es un contrato. No hay nada firmado, no hay nada escrito, pero es un contrato, porque es un acuerdo que tiene contenido jurídico y que genera obligaciones. La del taxista de trasladarme y la mía de pagar el servicio de traslado. ¿No hay nada escrito? No, pero ¿hay contrato? Sí que hay contrato desde el punto de vista jurídico. Con lo cual, el contrato se puede materializar a través de un papel o no, puede ser verbalmente, e incluso puede ser también por email. Entonces, ¿cuándo hay contrato? Contrato hay cuando hay un acuerdo, con papel o sin papel, sobre un contenido jurídico. Y esta palabra, contenido, tiene un rol relevante, porque es justamente el contenido lo que define la naturaleza jurídica del documento. Entonces yo puedo tener un documento que se llame contrato de construcción, por ejemplo, pero si adentro está redactado, si el contenido es como un contrato de compra-venta, jurídicamente va a ser un contrato de compra-venta. O por ejemplo, muy común en muchos proyectos, la carta de intención. ¿eh? Llamar carta de intención, pero luego el documento llamado carta de intención termina siendo un contrato vinculante. Bueno, es un contrato vinculante porque el contenido es lo que define al elemento, no el título. Entonces esto es muy importante para los administradores de contrato, entender bien el contenido porque eso va a ser en definitiva lo que defina el aspecto jurídico del elemento que se está tratando. Entonces, el contratista llega a ser contratista porque previamente hubo una oferta que emitió en su carácter de oferente. Entonces, la oferta es una propuesta de contrato, es un documento que contiene el ADN del contrato. Con lo cual,
Si se presenta la oferta y ésta genera la aceptación del receptor, es automáticamente vinculante. O sea, la fórmula es la siguiente. Una oferta aceptada es contrato. Una oferta aceptada es contrato incluso si no hay un papel firmado por las partes que diga contrato. Entonces, si se emite una oferta, si se presenta una oferta y la otra parte comienza a actuar en función de aspectos relacionados con la oferta, ya hay contenido jurídico que establece las bases del contrato, o sea, ya hay contrato. Y esto también muchas veces es un mecanismo que se hace ex profeso porque lo que es la carta oferta se puede emitir tanto por el proveedor o contratista como por el comitente. O sea, cualquiera de los dos puede emitir la carta oferta. Y al emitir la carta oferta y al ser aceptada por la otra parte, pero no firmada, o sea, aceptada tácitamente, esto hace que no haya un contrato desde el punto de vista impositivo, sí jurídico, sí jurídico, hay contrato desde el punto de vista jurídico. O sea, la oferta aceptada por la otra parte en forma tácita genera contrato de contenido jurídico, pero no impositivo, con lo cual no paga, por ejemplo, el impuesto a los sellos que pagan los contratos, ¿no? Es un mecanismo que utiliza estas, estos aspectos jurídicos para eludir el pago de un impuesto que pagan los contratos firmados, ¿eh? Firmados formalmente por las partes, ahí sí deberían pagar impuesto a los sellos. Entonces, si el contratista recibe una orden de trabajo y sin más comienza a ejecutarla, implica la aceptación de la orden. O sea, es precisamente esto que les decía, que no está firmada por las partes, pero sí hay, digamos, una aceptación tácita y por lo tanto tiene la estructura de un contrato. Vamos a ver un poco los contratos de locación de obra y locación de servicio. En general, cuando hablamos de locación de una cosa es el alquiler, o sea, locación de una vivienda es el alquiler de vivienda. ¿Qué es locación de obra y qué es locación de servicio? Locación de obra es cuando una parte se compromete a producir un resultado tangible, un resultado, algo material, y la otra se compromete a pagar un precio a la recepción de ese resultado material. Eso es locación de obra. Mientras que locación de servicio es cuando una de las partes se compromete a brindar un servicio, pero lo que se está contratando en este caso no es un elemento tangible, no es un resultado material, sino el esfuerzo necesario para brindar el servicio. Con lo cual, en este caso, tenemos locación de servicio. Por lo tanto, en locación de obra, y esto es muy importante que lo maneje bien y claramente el administrador de contratos, en locación de obra lo que se está comprando es un resultado, es una obra, es una cosa. Entonces, el locador, el contratista, está obligado a generar ese resultado. No basta con decir yo trabajé, puse la gente, puse el esfuerzo, porque no le estamos contratando esfuerzo, no le estamos contratando un servicio, se le está contratando una obra, una cosa, un resultado tangible. Entonces, no alcanzar el resultado material, físico comprometido desde el punto de vista de locación de obra es incumplimiento. Y un aspecto
particular de la locación de obra es el contrato de obra intelectual. Son los proveedores o los contratistas de ingenierías, de arquitecturas. Entonces, desde el punto de vista jurídico, el contrato de locación de obra física tiene la misma naturaleza que el contrato de obra intelectual, que el contrato de obra física. ¿Por qué? Porque en ambos casos es entregar un resultado tangible, material, que no existía al momento del encargo y por lo tanto lo que el contratista tiene que brindar es un resultado material, una ingeniería o los planos de arquitectura, ¿no? Claro que hay diferencias que son las distintas condiciones y particularidades de cada proyecto y en las que se ejecutan. Y por lo tanto, y esto es también un aspecto relevante para el administrador de contratos, frente al comitente o comprador, el ejecutor de obra física o intelectual responde por las consecuencias de sus errores. En cambio, la dirección de obra es una prestación de servicios. ¿Por qué? Porque el resultado no depende del director o gerenciador, sino del constructor. O sea, la dirección de obra presta un servicio y debe diligenciar, cumplir bien su función de prestación de servicios. Hay zonas grises en este aspecto de dirección de obra como servicio. Eh, Digo zonas grises porque podría ser responsable de los resultados si de alguna manera el director de obra fue causa de que los resultados no se hayan logrado. Por ejemplo, podría ser responsable el director de obra si el contratista no cumplió, pero fue el director de obra el que hizo la evaluación del contratista y recomendó al contratista como idóneo para la realización de los trabajos. Y si después el contratista no entregó la obra en término, en ese caso podría haber responsabilidades para el director de obra, que es prestador de servicio, no responsable de resultados, pero digamos en este caso podría llegar a ver comprometida su responsabilidad. El gerenciamiento de proyectos es también una prestación de servicios. Lo que pasa es que por las modalidades de los contratos a veces se aproxima peligrosamente, como dice la diapositiva, a la locación de obra. ¿Por qué? Porque se lo hace de alguna manera responsable del alcance, calidad, plazo o costo de la obra. Entonces, cuando en el contrato, en el contenido, recuerden que lo que siempre manda es el contenido, no el título, ¿no? Porque yo puedo tener un contrato cuyo título es locación de servicios a un gerente de proyecto, pero si después el contenido del texto es que lo hago responsable del alcance, calidad, plazo y costo de la obra, de alguna manera no es una prestación de servicios, sino que es como una locación de obra, ¿no? La esencia del administrador o del gerenciador de proyectos o de obra, en definitiva, es administrar por cuenta y orden a los contratistas y proveedores del proyecto. ¿Qué otra cosa debe también conocer bien un administrador de contratos? Bueno, la variedad de contratos según precio. Fundamentalmente, según precio, hay cuatro modalidades: por ajuste alzado, lump sum, por precios unitarios, por costo y costas, que es el cost plus fee, y una combinación de los anteriores. Eh, el tipo de contrato con que el comitente contrata a su vendedor o contratista depende sobre todo de los riesgos que, que quiera o pueda transferir. O sea,
la diversidad de contratos que vimos, justamente su diferencia radica en que en un caso se transfiere más riesgos que en otro. Por ejemplo, en los contratos por ajuste alzado o lump sum, el que en principio baja su exposición al riesgo es el comprador y le traslada una mayor exposición a riesgo al vendedor o contratista. ¿Por qué? Bueno, porque el vendedor o contratista se considera idóneo para manejar esos riesgos, para gestionar esos riesgos. Entonces, el lump sum como contrato que hace es un precio acordado por un alcance definido, ¿no? Y esto no es menor lo que estoy diciendo, y en la función administración de contratos se sabe muy bien que cuando el alcance no está bien definido, lamentablemente es una puerta abierta para un montón de solicitudes de adicional de cambios. Entonces, si el alcance está bien definido, es de esperar pocos cambios y en este tipo de contratos, por ajuste alzado o lump sum, el precio se mantiene, ¿no? Y lo que no está expresamente excluido es a costo del contratista, porque hace justamente, o sea, lo que no está expresamente excluido y que en riesgo llamamos conocidos desconocidos, no aquello que podía ser fuerza mayor o que en riesgo llamamos desconocidos desconocidos, porque eso no puedo pretender que el contratista se haga cargo de aquello que el proyecto no tiene forma de detectar, no tiene forma de anticipar. En cambio, los riesgos conocidos, desconocidos, o sea, los riesgos que se gestionan y que hacen al objeto del contrato, son a cargo o a costo del contratista. Por precios unitarios son las unidades de medida, o sea, son los contratos que compran a través de unidades de medida, por ejemplo, precio por soldadura de 4 pulgadas o precio de metro cuadrado de pared pintada. Esto es unidad de medida de trabajo, pero también hay unidad de medida de recurso, precio por hora de ingeniero, precio por hora de analista, precio por hora de programador. O sea, es una unidad de medida en ambos casos. Entonces, acá es importante establecer la unidad de medida más conveniente según las incertidumbres propias del proyecto, ¿no? Claro, y acá eh, lo que el administrador de contratos tiene que tener en cuenta son las cantidades o las unidades pactadas, porque la unidad de medida en general se aplica a un rango de cantidades, o sea, este precio por unidad vale entre 1000 y 1500 unidades, o entre 1000 y 1500 veces que hagamos este trabajo. Si es menos de 1000, el contratista se va a quejar porque con menos de 1000 no llega a cubrir sus costos fijos e indirectos. Si es más de 1500, que es el extremo superior del rango, comienza a ser un perjuicio para el comitente porque ya está de alguna manera pagando por costos fijos o indirectos que están de alguna manera ya licuados en el rango original. Y los contratos de costo y costas, cost plus fee, son los contratos donde se le reembolsa al contratista el esfuerzo hecho. Acá lo que se compra es esfuerzo. Acá el contratista pone gente o materiales o máquinas y acá se le paga los costos incurridos más un fee. Acá, por ejemplo, acá una de las cosas que tienen que estar bien definidas y que van a facilitar la tarea del administrador de contrato es definir con el contratista qué costos son directos, qué costos son indirectos, qué costo se le va a reembolsar, qué costo no se le va a reembolsar
Y esto lleva tiempo porque el contratista tiene muchos costos. Ahora, de todos estos costos, ¿cuáles vamos a reembolsar? ¿Cuáles no? Con lo cual, como administrador de contrato, de los tres tipos de contrato, si por ejemplo el administrador de contrato tiene urgencia en contratar, el contrato más rápido que permite en forma más acelerada trabajar al proveedor o contratista es el de precio unitario, porque precio fijo hay que definir el alcance y eso lleva tiempo y hay que llamar a licitación, no es rápido. Cost plus fee o costo y costas, hay que ponerse de acuerdo qué costos se van a reembolsar y qué no. No es rápido, lleva tiempo. En cambio, este de precios unitarios, el contratista pasa un valor unitario por trabajo o un valor unitario por recurso y si para el comitente es un valor adecuado, acuerda y ya presta el servicio de esta manera, ¿no? Y lo más común en los proyectos es que haya una combinación de estos contratos, ¿no? O sea, hay, por ejemplo, en contratos de costo y costas o precios unitarios, la porción de indirectos se transforma en un valor fijo. Entonces, lo que es indirectos y honorarios a veces se paga como si fuera un contrato a precio fijo, ¿no? Vamos a ver contratos según alcance. Es otra variedad que también tiene que manejar y tiene que entender muy bien un administrador de contratos, ¿no? O sea, son modalidades basadas en las prestaciones que va a llevar a cabo el contratista. No tienen que ver con precios, aunque van a ver que muchas veces se las vincula o se las asocia a los, a los equivalentes contratos en precios. Surgen de usos y costumbres, no están en general regulados, por ejemplo, en Argentina por el Código Civil y son en general títulos que dan de alguna manera la pauta de la naturaleza contractual. Por ejemplo, uno muy común es lo que llamamos EPC o ingeniería, procura o suministros y construcción, ¿no? El comitente esto puede, digamos, contratar los tres aspectos, la ingeniería, los suministros y la construcción, a una sola empresa o puede separar, darle la ingeniería a una empresa y la construcción a la otra. Lo que pasa es que cuanto más, en cuanto más partes divide el proyecto, más complejo se vuelve el proyecto y esto exige del comitente una estructura de coordinación muy distinta y mucho más grande que si el comitente contrata todo el EPC a una sola empresa, porque entonces la coordinación entre ingeniería, compras y construcción la hace la empresa. Pero si el comitente divide las aguas y le da un contrato el de ingeniería a una empresa y la construcción a otra, ya el rol de integrador y de coordinador lo tiene que asumir el comitente y a veces no tienen gente y no tienen estructura para esto, ¿no? Con lo cual aumenta el riesgo. ¿Por qué? Porque el comitente en estos casos, si no lo hace bien, se transformaría en una cuña en la totalidad del proyecto. En cambio, llave en mano es donde el contratista no solo que entrega una ingeniería, una construcción, sino que entrega un sistema, una facilidad en funcionamiento, ¿no? Por eso es llave en mano. Te doy la llave del sistema funcionando. Pero también acá puede haber muchos grises, puede haber muchos, digamos, zonas que no son claras. Entonces es muy importante que el administrador de contrato prevea esto y, por ejemplo, establezca como hito, simplemente por poner un ejemplo, que el proyecto termina, en el caso de llave en mano, con la puesta en marcha del sistema, de la planta, de la facilidad, más, por ejemplo, 3 meses de asistencia técnica. Entonces está claro para todos hasta dónde llega el proyecto, hasta dónde llega el llave en mano, ¿no? O sea, llega hasta justamente
La puesta en marcha más 3 meses o el tiempo definido de asistencia técnica. Estos son definiciones que son importantes para que el contrato precisamente cumpla su función de facilitador del proyecto. Y para propósito específico es cuando se contrata para un cierto y determinado propósito. O sea, se contrata, por ejemplo, un estudio de ingeniería para hacer parte de la ingeniería del proyecto, ¿no? O se contrata a un contratista para hacer una determinada parte de la obra del proyecto, lo cual esto requiere una definición clara de qué parte le estamos dando, o sea, cuál es el propósito de esta contratación específica, de este propósito específico que se contrata. Y lo habitual, y sobre todo en proyectos de envergadura, lo habitual es una mezcla entre EPC, llave en mano, lump sum, o sea, donde se mezclan contratos acorde al alcance, acorde al precio, y esto genera una complejidad que requiere mucha atención y mucha dedicación de parte del administrador del contrato, ¿no? Acá tiene mucho que ver los riesgos, qué riesgos asume una parte, qué riesgos asume otra, qué riesgos están en cabeza del contratista, qué riesgos están en cabeza del comitente. Pero si me remito a una de las primeras diapositivas de este webinar, que ya estamos terminando, recuerden que el riesgo sigue siendo del comitente. Por más que el comitente contrate con cualquiera de estos contratos, el riesgo sigue siendo del comitente. Por lo tanto, proyecto exitoso va a ser aquel donde el comitente ha logrado, a través de contratos adecuados, asignar el riesgo en cabeza de aquellos que mejor lo pueden manejar. O sea, un contrato exitoso tiene que ver directamente con cómo se resuelven y se manejan los riesgos. Por lo tanto, cómo se resuelven y se manejan los riesgos es una función clave de los contratos. Y que después estos contratos cumplan su función es una responsabilidad del administrador de contratos. Otro tema donde la función del administrador de contrato es muy importante es la recepción y garantía. Entonces tenemos recepción provisoria y recepción definitiva. Recepción provisoria es cuando se dio cumplimiento al objeto del contrato, o sea, lo contratado está cumplido, está terminado, y es cuando el contratista entrega la obra al comitente y éste la acepta. Aún pueden quedar la garantía y por supuesto el punch list o la lista de pendientes, pero se puede hacer la recepción provisoria con este punch list o lista de pendientes. Es importante firmar un acta de recepción provisoria. ¿Por qué? Porque ésta pone en marcha el periodo de garantía. Y justamente finalizado el periodo de garantía, corresponde la recepción definitiva. Entonces, el periodo de garantía empieza con la recepción provisoria de la obra. Es muy importante definir, y en esto el administrador de contratos tiene que tener justamente injerencia, tiene que participar en la elaboración de qué implica la garantía, qué tipo de defectos cubre, qué daños, si cubre el lucro cesante, hasta dónde llega la garantía, ¿no? O sea, qué tipo de garantía le vamos a pedir al contratista. ¿Qué pasa con el periodo de garantía? Si, por ejemplo, se reparó una máquina que estaba en garantía, ¿empieza de cero? O sea, empezamos a contar el periodo a partir del momento o sigue el periodo original cuando se hizo la recepción provisoria, ¿no? O sea, estos son todos aspectos que tienen que quedar bien definidos y el administrador de contrato cuidar que esto así suceda. Vicios, los vicios que tiene que
entender y manejar bien el administrador de contrato. Vicios aparentes son los visibles, son los que aparecen o son las cosas que no están completas o no están adecuadamente terminadas y están en el punch list o lista de pendientes. Después, los vicios ocultos, que estos vicios son los que tiene que corregir durante todo el periodo de garantía, y los vicios que pueden producir la ruina parcial o total de la obra, hay hasta un plazo de 10 años posteriores a la recepción definitiva, plazo en el cual el contratista tiene la responsabilidad de justamente reparar estos vicios que producen la ruina parcial o total de la obra. La recepción definitiva supone que el contrato, digamos, perdón, que la garantía ya se cumplió. Aún después de la recepción, recuerden que aún después de la recepción quedan los 10 años por los vicios que generan ruina. Y muchas veces, si no está explícitamente establecido en el contrato, la recepción definitiva se puede dar de manera automática al expirar el plazo de garantía. O sea, si el contrato no dice nada en contrario, la recepción definitiva se da cuando expira el plazo de garantía. Y para terminar, ¿cuáles son los conflictos, los problemas más comunes con los que se ve, con los que se enfrenta día a día un administrador de contratos? Primero es discrepancias entre la información que brinda el cliente y la que recibe el contratista. ¿eh? Acá el cliente da información, pero a veces dice, bueno, solo es a título informativo, como que no lo compromete y por ahí el contratista lo toma como válido y después quiere hacer un reclamo y el cliente dice, bueno, pero esto fue solo a título informativo. Inconsistencias en la documentación de la obra, inconsistencias o a veces contradicciones. Por esto es muy importante para este punto que haya y esté bien establecido una prelación de documentos, ¿no? O sea, en caso de inconsistencia o de ambigüedades o de contradicciones, este documento manda sobre este, ¿no? Con lo cual una tarea importante del administrador de contratos, ya en la licitación, por eso es importante que participe lo más temprano, definir cuál es el orden jerárquico de los documentos, qué documentos manda sobre cuál, para que cuando se produzcan estas inconsistencias se resuelva de un modo rápido y que no dilate la marcha del proyecto. El efecto stop and go y el efecto acumulativo de los cambios. Los cambios cuando son menores no tienen mucha incidencia, pero cuando los cambios empiezan a tener envergadura, esto cambia el ritmo de los trabajos, hace que el contratista desvíe recursos de un frente a otro para atender estos cambios y muchas veces la suma de tiempos acordados con los cambios no alcanza a compensar el tiempo total de demora que incurrió el contratista. Bueno, y esto va a ser motivo de reclamos, motivos de claims, con los cuales se ve enfrentado el administrador de contratos. Ni hablar de los efectos de la inflación en precio, la desvalorización, cómo se actualizan los costos, cómo se actualizan los precios, qué índice se va a usar. En nuestro país, en la Argentina en particular, con realmente todo este efecto de la inflación y índices que durante mucho tiempo no han reflejado la verdadera alza de precios, muchos contratistas se han visto muy perjudicados porque sus contratos se actualizaban con índices que no reflejaban su real aumento de costos, ¿no? Otro aspecto que tiene que ver con la administración de contratos son todo lo relacionado con los conflictos gremiales o los conflictos comunitarios. Nosotros, por ejemplo, acá en la ciudad de Buenos Aires, en Argentina, se está haciendo una cantidad de pasos bajo nivel
o sea, pasos debajo de las vías ferroviarias, y esto genera mucho ruido entre los vecinos, que algunos se oponen, otros lo ven como un perjuicio a sus intereses, y bueno, esto hay que justamente armar una relación y un plan de comunicación especial con la comunidad afectada por el proyecto y es parte de esta administración de contratos, ¿no? Errores en los presupuestos, condiciones topográficas no previstas inicialmente y la superposición de atrasos, y esto es particularmente manifiesto cuando tenemos varios contratistas de diversos medios donde los resultados parciales de uno son el hito de inicio para el trabajo de otros. Entonces se atrasa un contratista, el otro empieza más tarde, pero también se atrasa, y toda esta superposición de atrasos eh, es un tema que tiene que analizar muy bien y ver cómo va a resolver muy bien desde el punto de vista económico y legal el administrador de contratos. Y en el 10 puse puntos suspensivos porque creo que cada uno de ustedes en su experiencia podrá agregar conflictos propios eh, o usuales de los proyectos en los que han participado. Bueno, siendo las 21 horas, esta vez pude cumplir el plazo prometido. No sé si hay dudas, si hay consultas. Este webinar ha sido grabado, con lo cual lo voy a subir a YouTube y les voy a enviar el link. También les voy a enviar el material de esta presentación y aquellos que lo deseen les pido me manden un mail y les voy a mandar el certificado de participación. Yo acá tengo la lista de los que están participando. Les mando el certificado para que puedan, aquellos que lo quieran hacer, reportar un PDU ante el PMI. Entonces, les agradezco la paciencia. Mi mail es jgatze@cbpro.com.ar y será hasta un próximo webinar. Buenas noches a todos.